justa solución a este desafío al responder a una pregunta afirmando: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En torno a las relaciones entre el campo político y el campo religioso. De esta manera, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fundan en estas palabras de Cristo, que el Concilio Vaticano II ha anunciado del modo siguiente: la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo. Sin embargo, ambas, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres, es decir, en la búsqueda del bien común. Es evidente que el criterio democrático de la mayoría puede ser suficiente en gran parte de la materia que debe regular jurídicamente los poderes del Estado. Pero también es evidente que en cuestiones fundamentales del derecho natural, en las cuales está en juego el presente y el futuro de la humanidad, otras consideraciones de carácter ético son indispensables. En el proceso de formación del derecho sobre instituciones esenciales que son el soporte de una sociedad, es obligación de un espíritu democrático responsable buscar los criterios para su orientación, más allá de simples mayorías. Me refiero, por ejemplo, a las normas sobre la protección y respeto irrestricto a la dignidad de toda vida humana, desde su concepción hasta su término natural, reconocidas en la Constitución, a las normas que rigen la institución del matrimonio entre varón y mujer, a la promoción y defensa de la familia como célula fundamental de la sociedad, al derecho a tener acceso a una educación en valores, cuya principal responsabilidad recae en los padres de familia. Como ha escrito este conocido escritor inglés Chesterton, dice con esa picardía que lo caracteriza: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Hoy no es del modo alguno evidente lo que es justo respecto a cuestiones antropológicas fundamentales y que por tanto pueden convertirse en derecho vigente. La llamada ideología de género ha invadido el campo cultural, queriendo imponer su particular concepción antropológica, sin aceptar un sano diálogo sobre una materia sumamente importante para la organización de las sociedades de sus raíces. Nunca ha sido fácil encontrar una respuesta a la pregunta de cómo se puede reconocer lo que es verdaderamente justo y servir así a la justicia en la legislación positiva de las naciones civilizadas. Hoy, dicha cuestión se ha hecho todavía más difícil y compleja. Hay personas que desean que la voz de la religión se silencie o al menos que se relegue a la esfera meramente privada. El derecho a la libertad religiosa incluye la expresión pública de la fe, como incluye la expresión pública del culto a Dios, expresiones públicas de religiosidad popular, como tenemos, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, Santuario de Santa Rosa. Paradójicamente, hay otras personas que a título de suprimir la discriminación pretenden obligar a los cristianos que desempeñen o no una función pública
a que actúen en contra de sus conciencias. Esto es imposible, porque se iría contra la dignidad de la persona que está en su conciencia rectamente formada. La defensa de la doctrina cristiana es un signo del legítimo papel de la religión en la vida social. En otras palabras, la religión no es un obstáculo que los legisladores necesitan saltarse para hacer bien su trabajo, sino es una contribución vital al debate nacional que debe iluminar a los hombres y mujeres de buena voluntad. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar normas para legislar, menos aún proponer soluciones políticas partidarias concretas. Es algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. El papel de la religión consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Hay una bella expresión acuñada por el Papa Benedicto XVI, la laicidad positiva, que designa una comprensión abierta. En estos momentos en que las culturas se entrecruzan, en que la civilización occidental navega en una confusión de conceptos, que reniega de los principios que la fundaron a la luz del derecho natural, estoy profundamente convencido de que una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad es cada vez más necesaria. En efecto, es fundamental, por una parte, insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso, para tutelar tanto la libertad religiosa de los ciudadanos como la responsabilidad del Estado hacia ellos. Y por otra parte, es igualmente fundamental adquirir una clara convicción de las funciones insustituibles de la religión para la formación de las conciencias. La doctrina cristiana, que es depósito de fe, contribuye y aporta mucho para la creación de un consenso ético de fondo en la sociedad. Algunos entienden la laicidad como la exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad, como su confín en el ámbito de la conciencia individual. La laicidad se manifestaría, según ellos, en la total separación entre el Estado y la Iglesia, no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos. Por el contrario, nosotros decimos que la sana laicidad implica que el Estado no considera la religión como un simple sentimiento subjetivo individual que se puede confinar al ámbito privado. No es así. La religión, al estar organizada también en estructuras visibles, como sucede con la Iglesia, se ha de reconocer como presencia comunitaria pública. Tampoco es signo de sana laicidad negar a la comunidad cristiana y a quienes la representan legítimamente el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que hoy interpelan las conciencias de todos los seres humanos, en particular la de los legisladores y juristas. En efecto, no se trata de una injerencia indebida de la Iglesia en la actividad legislativa propia y exclusiva del Estado, sino de la afirmación y de la defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de la persona y salvaguardan su dignidad. Estos valores, antes que cristianos, son humanos. Por eso, ante ellos, la Iglesia no puede quedar indiferente y silenciosa. En feliz expresión de Pablo VI,
tantas veces citada, la Iglesia es experta en humanidad. Esta innegable realidad permite a la Iglesia establecer un diálogo de fecundidad incomparable con todos los hombres de cualquier cultura, afirmó el Padre Santo Juan Pablo II. Por todo ello saludo el reciente documento que, por primera vez en la historia de la República, diversas denominaciones religiosas han firmado el 17 de este mes con el título de Compromiso por el Perú. Las cuestiones que afectan los fundamentos de la sociedad continúan presentándose hoy en términos que varían según las nuevas condiciones sociales. Estas cuestiones nos conducen directamente a la fundamentación moral de la vida civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces el proceso se presenta evidentemente frágil. Lo vemos en la creciente corrupción social que afecta a la seguridad de los habitantes del país. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia en Occidente. Así pues, siendo legítima una sana laicidad del Estado, en virtud de la cual las realidades temporales se rigen según sus normas propias, esto no excluye la imprescindible acogida inteligente a las referencias éticas que tienen su fundamento último en la religión. La autonomía de la esfera temporal no excluye una íntima armonía con exigencias superiores y complejas. Es evidente que si se considera el relativismo como un elemento constitutivo esencial de la democracia, se corre el riesgo de concebir la laicidad en términos de exclusión, o más exactamente, de rechazo de la importancia social del hecho religioso. La dictadura del relativismo, oportuna denuncia del Papa Benedicto XVI, crea confrontación, división, hiere la paz, perturba la ecología humana y, rechazando por principio actitudes diferentes a la suya, se convierte en un callejón sin salida. Es urgente, por tanto, definir una laicidad positiva, abierta, que fundada en una justa autonomía del orden temporal y del orden espiritual, favorezca una sana colaboración, un espíritu de responsabilidad compartida. Permítanme ahora un momento, una indispensable digresión. Elevo a Dios mis oraciones por el sufrimiento de varones, mujeres y niños, de poblaciones civiles en el mundo entero, que hoy de una manera violenta están sufriendo el atropello de los aspectos más fundamentales que toda persona merece. Me uno a esa petición del Papa Francisco para que se callen las armas y empiece el diálogo en esas tierras queridas del este, del Medio Oriente. La juventud. Me viene a la memoria unas palabras del Papa Francisco el año pasado, en estas épocas, en Río de Janeiro. Decía: somos responsables de la formación de las nuevas generaciones y de ayudarlas a ser capaces y firmes en los valores éticos. Tomen estas palabras como expresión de mi preocupación como pastor de la Iglesia y del respeto y afecto que tengo por el mundo entero. La hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una sociedad más justa no son un sueño fantasioso, sino que es el deber que hoy nos interpela. El presente y futuro de los jóvenes constituyen para la Iglesia una gran preocupación. Algunos de ellos tienen dificultad en encontrar una orientación que les convenga,
o sufren una pérdida de referencia en sus familias, a veces marginados, a menudo abandonados a sí mismos, son frágiles y tienen que hacer frente solos a una realidad que les sobrepasa. Hay pues que ofrecerles un buen marco educativo en que la formación en virtudes y valores los anime a respetar y ayudar a los otros, para que lleguen serenamente a la edad de la responsabilidad. La Iglesia puede aportar, y de hecho aporta en este campo, una contribución específica y trascendente. Es preciso citar hechos de nuestra historia reciente, que son un ejemplo para la juventud. Cito al doctor José Agustín de la Puente y Candamo, cuando dice: don Víctor Andrés Belaúnde, con Ribagüero, fue un hombre central al lado del padre Jorge de Intillac en la formación y el crecimiento de la Universidad Católica. Desempeñó todas las funciones docentes y de gobierno, aunque nunca fue su rector titular, y en todos los instantes afirmó la misma idea: que la Universidad Católica expresara la presencia de la Iglesia en la vida de la inteligencia y en el servicio al Perú. La justicia social en el mundo, por desgracia, marcado por un avance solapado de la distancia entre ricos y pobres, aun cuando, gracias a Dios, tenemos en nuestro país desde hace varias décadas un crecimiento sostenido. Ya el Papa León XIII decía en la Carta Magna de la Cuestión Social que como la Iglesia es madre común de pobres y de ricos, le corresponde instar a los gobernantes a buscar la reducción de esa brecha, teniendo en cuenta lo que el Magisterio ha recordado las últimas décadas: la opción preferencial por los pobres, ni exclusiva ni excluyente, en las acciones políticas y sociales, asistenciales y caritativas de los cristianos. Estoy seguro que es posible encontrar en nuestro país soluciones solidarias. Como podemos ver, ese programa de Beca 18 y tantos otros programas que, sobrepasando el asistencialismo, es decir, la inmediata ayuda necesaria, vayan al corazón de los problemas para proteger a los débiles y fomentar la dignidad. Un conocido profesor universitario, que lo cito con especial aprecio porque era mi padrino de bautizo, el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, decía él: el humanismo cristiano parte de la base de que el cristianismo no es una ideología, sino una religión. Aspira a humanizar el mundo, depurando las instituciones sociales de la carga de egoísmo que encubren. Afirma la perfectibilidad del hombre por medio de la educación y de la reforma de aquellas estructuras que hacen posible su explotación. Su lema es el amor a todo hombre y la comunión con el pueblo. La Iglesia trata, a través de muchas de sus asociaciones, de remediar lo inmediato, pero es el Estado al que le compete legislar un marco normativo que permita reducir, si no erradicar, en lo posible las injusticias, convocando para ello a la participación de todos. Capital y trabajo deben darse la mano, despejando el campo de ideologías que no resuelven nada y que tantas veces abusan de la indecisión e ignorancia de las grandes mayorías. Me complace asegurar a ustedes, presidentes de los tres poderes del Estado, que personifican el Estado de Derecho, y a todo el pueblo peruano, que la Iglesia desea mantener y promover un especial espíritu de colaboración
y entendimiento al servicio del crecimiento espiritual y moral del país, al que está unida por vínculos particularísimos, que sería gravemente dañoso intentar debilitar y no digamos romper. Por último, expresando el deseo de un progreso continuo de la nación por el camino del bienestar espiritual y material, me uno a usted, señor Presidente de la República, en este día festivo, para juntos exhortar a todos los peruanos a vivir en esperanza, a trabajar con espíritu de auténtica concordia, en un marco de un diálogo abierto, de confianza mutua, en el empeño de servir y promover el bien común y la dignidad de todas las personas. Le agradezco su presencia hoy en esta misa de Te Deum, junto con todos los señores ministros, y le pido a Cristo, el Señor de los Milagros, que bendiga al pueblo peruano. Así sea. Muy bien, ha concluido entonces la homilía por parte del cardenal Juan Luis Cipriani. Ha tocado aspectos importantes como la labor de la Iglesia y su relación con el Estado, ¿no? Efectivamente, lo que quería enfatizar el señor cardenal es que la Iglesia cumple un papel fundamental en la historia de la vida del Perú y una función de ayuda, de asistencia espiritual a todos los peruanos. La idea es que como madre maestra, como señalaba de palabras de Juan XXIII, está siempre en una relación cordial y estrecha con ella. También destacaba un autor inglés, Chesterton, que hablaba sobre el tema de las familias. La Iglesia siempre está en defensa de la familia, siempre está en defensa de la vida, ha tocado algo sobre la familia, pero sobre todo quiere destacar la ayuda de la religión en general, sobre todo la religión católica, en el desarrollo del Estado. Y también se ha referido en torno a la dignidad de la persona. La Iglesia, dijo, es experta en humanidad. En efecto, es una palabra de Pablo VI que lo dijo en un discurso en la ONU, y es que la Iglesia siempre está preocupada por el hombre, porque ve en el hombre a Cristo mismo, y por eso tiene labores asistenciales con las universidades, con los hospicios, con los hospitales, con los hogares de ancianos, de niños huérfanos, etcétera, etcétera. Otro aspecto a destacar es sin duda sus oraciones en torno a la violencia en Medio Oriente. Efectivamente, ha dicho de manera implícita que eleva sus oraciones en esta Santa Misa para que cese la guerra, el conflicto, sobre todo en Medio Oriente, donde en estas últimas semanas estamos viendo muchas desgracias, muchas muertes, sobre todo la desgracia de los niños que están sufriendo, la desgracia